Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Mi nombre es María Vázquez Fariñas y en primer lugar me gustaría agradecer a la organización el magnífico trabajo desarrollado para llevar a cabo este congreso que estoy segura será muy enriquecedor para todos. A continuación voy a exponerles mi trabajo titulado El abastecimiento de agua en Cádiz en el siglo XIX. La investigación tiene por objeto el estudio de la evolución experimentada en el servicio de gestión y abastecimiento de agua potable en la ciudad de Cádiz durante la centuria decimonónica. Al disponer de poco tiempo, realizaremos brevemente un primer avance de nuestra investigación, estructurando esta presentación en 4 apartados. Tras esta introducción se presentan las principales dificultades del suministro de agua potable a la ciudad de Cádiz en la centuria decimonónica. A continuación, en el tercer apartado, se analizan los proyectos de abastecimiento de agua potable que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo, centrándonos en uno de los más relevantes, que fue el de Matías del Cacho. Y para terminar, se presentan algunas consideraciones finales a modo de conclusiones del estudio. En lo que respecta a los problemas de abastecimiento de aguas en la ciudad de Cádiz, cabe señalar que a lo largo de la historia el suministro de agua ha sido un problema constante en esta ciudad, debido principalmente a las limitaciones de los recursos hídricos en la zona, ya que su situación geográfica y su clima seco la alejaban de manantiales naturales y de recogidas de abundantes aguas pluviales. A comienzos de la centuria decimonónica, la ciudad de Cádiz se abastecía de las aguas del puerto de Santa María, de sus aljibes y de los pozos, que eran muy numerosos y estaban repartidos por toda la ciudad, pero el problema residía en la calidad de sus aguas. Por ello, era necesario buscar otras fuentes de aprovisionamiento. Las aguas desde la localidad del puerto de Santa María se transportaban a Cádiz en barcos y el suministro lo llevaban a cabo los asentistas, aunque solo podían hacer sus negocios en el muelle porque los aguadores eran los únicos autorizados para vender el agua en el interior de la ciudad. Por otra parte, en épocas de sequía y mayores dificultades se adoptaban medidas extraordinarias, como puede ser la celebración de contratos con particulares dueños de manantiales, la colaboración y el abastecimiento desde otras localidades o la venta de agua dentro de la ciudad, que como hemos visto en condiciones normales solo estaba permitida a los aguadores. Por todo lo anterior, podemos decir que la escasez de agua en Cádiz y los problemas de abastecimiento impedían el adecuado y completo desarrollo urbano de la ciudad. Esta situación motivó la aparición de múltiples iniciativas y proyectos. En el siglo XIX prácticamente no hubo intentos de mejora hasta mediados de la centuria. Fue hacia la década de los 40 cuando comenzaron a desarrollarse nuevos proyectos y la mayoría se basaba en la reconstrucción del antiguo acueducto romano, algo que resultaba especialmente costoso. Estas dificultades obligaron a abandonar estos proyectos y dieron paso a otros que abogaban por estructuras de abastecimiento más estables. Se realizaron en muy pocos años diversos estudios, como podemos ver. En 1855, el ingeniero británico Thomas White, por encargo de varias casas inglesas, se ocupó del estudio de un proyecto de abastecimiento tomando las aguas del Guadalete y fuera del alcance de las mareas. En segundo lugar, por Real Orden del 18 de abril de 1861, se autorizó a Francisco Menollo y compañía para que en el término de un año presentase estudios de suministros de aguas, conduciendo a aquellas que se producían en los manantiales de la Piedad, en el puerto de Santa María. En tercer lugar, el 7 de agosto del mismo año, Guillermo Partington de Madrid se ofreció a traer aguas abundantes y de calidad en un plazo de 2 años. El alto coste del abastecimiento, tanto para los particulares como para el propio ayuntamiento, es lo que llevó a este último a establecer contratos con empresarios privados para regular el abastecimiento en la ciudad. Habida cuenta de la cantidad de estudios que se estaban presentando en un espacio de tiempo muy breve, el 18 de septiembre de 1861 se publicó un edicto en la Gaceta de Madrid en el que se fijaban 4 meses de plazo para la presentación de proyectos para la realización de obras que trajeran el agua desde los manantiales de la Piedad, el Guadalete, el Tempul o el Majaceite, situados en el puerto de Santa María y en Jerez de la Frontera, y para construir unos depósitos que almacenasen el agua en el barrio de San José. Fueron 3 los pliegos que concursaron en aquella ocasión. El primero el de José María Fabrés de Madrid, en segundo lugar el de Easton Amott Home de Londres, con el proyecto de Thomas White, y por último el de Francisco Menollo y compañía, que fue el que quedaría aprobado por unanimidad el 6 de febrero de 1862.
Sin embargo, hubo otros concursantes que presentaron varios recursos y se retrasó bastante el comienzo de las obras. Entonces se nombró al ingeniero Luis de la Escosura para estudiar las condiciones que debía presentar el proyecto seleccionado. La cantidad de agua disponible debía ser de 50 litros por habitante, el presupuesto total de las obras no podía exceder los 15 millones de reales y el lugar idóneo para la captación de las aguas eran los manantiales de La Piedad, que, como ya hemos dicho, se ubicaban en el puerto de Santa María. Y el problema era que esta localidad obtenía o tomaba sus aguas de esos manantiales. Por lo que es cierto que aquí comenzaron los problemas con el puerto de Santa María, ya que la elección de ese lugar para la captación de las aguas pues ocasionó varios pleitos entre ambos ayuntamientos a lo largo de los años, que es uno de los principales inconvenientes que irá arrastrando a partir de este momento el abastecimiento de agua. En Cádiz, tras múltiples proyectos inconclusos, por fin se llega a un acuerdo entre el ayuntamiento y un particular, Matías del Cacho. Tras la firma del contrato el 4 de febrero de 1868, quedó constituida la empresa de la traída de aguas de los manantiales de La Piedad a Cádiz. Matías del Cacho se comprometió a construir un canal para poder conducir, en caso de que fuese necesario, hasta 278 litros de agua por habitante al día. Si las aguas de La Piedad fuesen insuficientes, también se obligaba a realizar obras para traerlas de otras fuentes o manantiales. También se obligaba a construir en el barrio de San José unos depósitos para contener 40.000 metros cúbicos de agua y a dotarlos de la elevación precisa para abastecer a todos los edificios de los barrios más elevados de la ciudad. Se comprometía también a construir una cañería general en el interior de la ciudad para facilitar la introducción del agua en todos los edificios que la solicitasen. El plazo para la ejecución de las obras se estableció en 3 años y tras la finalización de la concesión, transcurridos los 99 años estipulados, la empresa transmitiría todos los derechos de propiedad al ayuntamiento, sin reserva de ninguna indemnización. En el contrato de concesión también se indicaban las tarifas que debían regir para la venta del agua, distinguiendo unos precios para los primeros 50 años de la concesión y otros, algo menores, para los últimos 49 años. Además, el concesionario cedería gratuitamente al ayuntamiento unos 162 metros cúbicos de agua aproximadamente diarios para el abastecimiento de las fuentes públicas, el riego de las calles, paseos, jardines, etc. En caso de que el consistorio necesitase más agua, se le concedería con una rebaja del 50% sobre los precios que estuvieran vigentes para los particulares. Sin embargo, en los meses siguientes, había muchas dificultades que sobrepasaron la pericia inversora y técnica de la empresa concesionaria, lo que obligó a pedir reiteradas prórrogas para terminar las obras. A pesar de los intentos por finalizar ese proyecto de conducción de aguas a la ciudad y dado que las dificultades no cesaban, en septiembre de 1871 el concesionario vio la necesidad de precisar algunas de las condiciones del contrato, por lo que se modificó. En primer lugar, se redujo la cantidad de agua que se obligaba a conducir a la ciudad hasta los 100 litros diarios por persona. En segundo lugar, se anuló la construcción de los depósitos en el barrio de San José. Y en tercer lugar, se estipuló que todas las obras a realizar debían quedar terminadas dentro del plazo de 18 meses, contado desde el día en que se aprobaran estas modificaciones, que fue el 2 de octubre de 1871. También se modificaron las tarifas para la venta del agua, añadiendo a los precios que ya hemos visto, unos para las ventas a perpetuidad, que como se puede observar oscilaba entre los 24.000 y los 10.000 reales en función de las ventas totales. Sin embargo, los problemas de abastecimiento de agua seguían siendo una constante, a pesar de la reestructuración del contrato, a pesar de esos intentos por mejorar la traída de aguas a la ciudad. La imposibilidad de cumplir con lo pactado llevó a Del Cacho a acordar la transferencia de la concesión y de todos los derechos, obras, terrenos, maquinarias y demás en octubre de 1871 a la sociedad londinense de Cádiz Water Works Company Limited, que se hizo cargo de las obras necesarias para el abastecimiento en abril de 1872. Por cuestiones de tiempo no podemos detenernos en todos los trabajos acometidos por esta compañía británica en Cádiz, que no estuvieron tampoco exentos de dificultades. Además, tras estas vendrían otras iniciativas privadas que también fueron muy relevantes, pero ninguna logró solucionar el problema del abastecimiento.
Así que, para finalizar, porque no tenemos tiempo para mucho más, me gustaría señalar que a pesar de todos los esfuerzos y todas las inversiones que se realizaron en esa segunda mitad del siglo XIX, los resultados no fueron del todo satisfactorios. A la insuficiencia del agua debemos añadir la escasa calidad, porque llegaban salobradas, y además con poca regularidad, porque se producían constantes roturas en la red. Existía un gran caudal de agua, por tanto, pero eran necesarias mejoras para poder explotarlo totalmente. Y las compañías privadas no contaban con el capital suficiente para acometer estas inversiones. En términos generales, no obstante, sí que podemos decir que la iniciativa privada dio un vigoroso impulso a los trabajos de conducción de agua potable a la ciudad de Cádiz. Pero quedaba muchísimo por hacer. A pesar de todos los esfuerzos, el problema del abastecimiento del agua seguía sin resolverse a finales del siglo XIX. Las obras no habían producido los efectos esperados, no se lograba el suministro necesario y se precisaba de la ampliación de los manantiales. Las compañías que aquí hemos analizado, aunque haya sido muy brevemente, suponen un claro ejemplo de la gran inestabilidad que caracterizaba a las compañías del sector en España en esos años, ya que fueron muchas las empresas que resistieron en el mercado tan solo unos pocos años. Además, al igual que ocurrió en Cádiz, en otras ciudades como Barcelona, La Coruña, Sevilla o Alicante, fueron grandes inversores extranjeros quienes más estuvieron dispuestos a invertir en el sector, logrando hacerse con muchas de las concesiones para el abastecimiento de aguas. El capital o la inversión extranjera también contribuyó al desarrollo del sector gracias a la llegada de nuevos conocimientos, tecnologías y materiales industriales. Pero este fenómeno no era algo exclusivo de las compañías de abastecimiento de agua, ya que fue el resultado de una tendencia que tuvo lugar en algunos servicios públicos, tales como los ferrocarriles y sobre todo las primeras empresas de gas, tranvías y electricidad. Por tanto, en este sentido, podemos decir que la ciudad de Cádiz constituye una muestra significativa de las tendencias que se impusieron en los primeros estadios del sector. La solución a los problemas de conducción y abastecimiento de aguas tardaría un poco en llegar y sería de la mano de un rico hacendado gaditano, Diego Fernando Montañez y Álvarez, quien tras su fallecimiento dejó en su testamento, en 1874, los legados necesarios para acometer las dos obras públicas de mayor interés para la ciudad: el abastecimiento de aguas potables y la reforma del puerto de la ciudad. Las posibilidades de mejora implicaban, como ya hemos visto, el desarrollo de estudios, proyectos y una importante inversión, algo que las compañías privadas no solían estar dispuestas o no podían asumir. Por ello, hacia el final del primer tercio del siglo XX sería cuando se planteó abiertamente la municipalización, por lo que todavía quedan algunos años de espera, pero sí que se encontró entonces una mejora por fin del servicio de abastecimiento de agua potable. Y eso es todo, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición en los comentarios para cualquier duda que pueda surgirles o para debatir respecto a los temas que estimen convenientes. Muchas gracias y un saludo.